Bienvenidos a nuestro programa 24 cuadros por segundo acá en Quinta Visión, canal 9 de BTR, un nuevo programa. Abril ya estamos casi llegando a la mitad de abril, se nos ha pasado el mes rápido, mes de aniversario, como lo hemos dicho mucho, hasta la saciedad, pero creo que se lo vamos a seguir comentando en el día de hoy. Y saludando a Manuel Escobar Sor. ¿Qué tal, Manuel? Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos en sus casas, por supuesto a mi querido amigo Diego Víctor y nuestro querido y bien amado director. Así es, así que bueno, un saludo para Juan Herrera Acuña, Juan Eliseo Herrera Acuña, así que un saludo grande para él, que esté muy bien, por supuesto, no rabió tanto esta semana y espero que esto tampoco lo haga. Así que hacemos un breve alto y ya comenzamos con este nuevo capítulo de nuestro programa. Ya estamos de regreso junto a ustedes, junto a Cinemark. Cinemark, que es todo en cine, lo mejor en cine. Vaya a Cinemark y descubra que en Cinemark se ve mejor el cine. Tenemos que dar un saludo, Manuel, a toda la gente que nos envió, valga la redundancia, saludos a nosotros la semana pasada por nuestro aniversario. En realidad estuvimos el Sí, viernes pasado, así que muchas gracias a todos por preocuparse, por los mensajes, por lo que dijeron. Y como lo habíamos dicho anticipadamente, que donde más nos veían en México y en Perú, harta gente nos saludó allá, ¿eh? Harta sí, gente nos qué saludó bonito. allá. Un saludo para esa gente. Y bueno, entremos en materia, pues, porque el cumpleaños no se ha acabado. ¿Con qué vamos a partir? ¿Vamos a partir con rememorando algo? Bueno, no sé si tú, esta semana no tenemos pauta, así que no, y dijimos pauta libre, así Pauta que libre. no hay problema. Oye, pero mira, a propósito de pauta libre, me estaba acordando de algo que fue en mi época fue súper importante, fue el cine italiano. El cine Oh, italiano, pero no estoy hablando del cine del neorrealismo, sino que estoy hablando de un cine ¿ya? italiano clase C, ni siquiera clase D, no, clase B. Ah, Pero, yo ya sé a qué te refieres. pero que a mi generación, yo creo que la dejó marcada. Que fue Y importante. sí, fue muy importante. ¿Y sabes por qué me recordé? Porque me encontré con un caballero que nos ve y me dijo, pero ustedes no han hablado nunca de ellos. Se empezó a acordar que había visto la película, me mencionaba los cines. Claro, a mí empecé a hacer memoria y me pasa más o menos similar. Fíjate que estoy hablando del cine erótico italiano de los años 70, que parte más o menos 68, más o menos 68, y se extiende así, pero en potencia y fuertemente hasta más o menos el año 74, 75, podría ser que ya comienza un declive, donde hay una gran cantidad de actrices, no solamente actrices, sino que también actores, que participan de este cine erótico, que si analizamos, como tú comentabas el otro día, de los guiones débiles que llevaban mucha gente al cine, eh, esto es un claro ejemplo donde las películas eran muy livianas, con un guión e historia que, si la vemos en este momento, no pasaba Sí, nada, por supuesto. pero que convocaban una cantidad de audiencia increíble, fundamentalmente los adolescentes o los que estaban entrando a la adolescencia. Yo recuerdo que con mis compañeros de curso, no sé cuántas veces vimos Malicia, por ejemplo. Y yo Ah, creo que nadie decía que estaba enamorado de Laura Antonelli, pero estaban todos enamorados de Laura Antonelli. O sea, y, e ir a los cines, bueno, yo te digo, todo el mundo sabe que soy de Santiago, entonces eran cines así tipo, el Tivoli, el Riviera, el Capri, que cuando eran cines que daban películas normales, porque después es otra historia que podríamos comentar, y que pasaban ahí llenos. ¿Por qué? Porque eran rotativos, entonces a la hora que tú entrabas al cine, desde las 10 de la mañana y a la hora que tú entrabas, estaba la Laura Antonelli ahí corriendo por su pieza. Laura Antonelli hizo varias películas, pero son dos las más recordadas. Malicia, que es la fundamental, yo creo que es la película fundamental del cine erótico italiano, Malicia y luego Pecado Venial. Las dos en el mismo corte. Malicia es una familia italiana donde el patriarca, digamos, tenía una tienda de géneros, muere su esposa, vivían en Catania, en Italia, el sur de Italia, y contratan a una, llamémoslo, en esa época se hablaba definitivamente de empleada ni asesor, no, una empleada, para que ayude a cuidar a los
niños de la casa, que eran tres, uno más o menos de 20 años, uno de unos 16 y uno más chico que tenía como 10. Justo cuando van a contratarla, muere la dueña de casa, como ya digo, y llega ella. Imagínate, 20 años, espectacular, y lo primero que pasa cuando el dueño de casa la recibe, se vuela, y eso que está en el funeral. Bueno, pero la historia sigue andando en esos mismos caminos hasta que eh, el adolescente de 16 años se enamora de ella. Y ahí comienza el tema, que se le ve la pierna, que no se le ve, que el mayor le pide un libro de la biblioteca que saque el más alto y la empieza a mirar de una escala hacia arriba, y tratan de mirarla por la Ojo de cerradura del de la baño, cerradura. exactamente, hasta, no le voy a contar el final porque no lo han visto, pasa eso. Y luego está Pecado Venial, que es la misma pareja, Laura Antonelli y Alessandro Momo, que es la adolescente, el mismo, eh, el mismo director, Salvatore Samperi, y esta película del año 74. Yo creo que ahí se cierra el ciclo de esto, y aquí es originalmente Pecado Venial en otros países se llama La Cuñada, que creo que ese es más de acorde el título a la historia. Correcto. Este adolescente tiene un hermano mayor que se casa con Laura Antonelli. Pero él igual se enamora de la cuñada, etcétera, y pasa un montón de cosas hasta que, tampoco se lo voy a contar, pero eso pasa. Eso es la historia. Pero en la vida real, en lo verdadero, en lo real, pasa que Alessandro Momo se enamoró, pero perdidamente, de Laura Antonelli. Ya no estamos en la ficción, estamos en la realidad. Y se suicidó. Se dice que a causa del amor que tenía con la actriz. Y eso yo creo que es Mira. una cosa bien representativa de lo que era el cine erótico italiano y lo que fue con los adolescentes, porque iban a ver a Laura Antonelli, Gloria Guida, imagínate. A Edith Fenech, que estaba con la enfermera erótica, por ejemplo, la profesora de lenguas. Fíjate en los títulos: la enfermera erótica, la profesora de lenguas. ¿Qué otro me acuerdo por aquí en este momento? Se me salta. Y si hablamos de actores, también hay un actor que veía en el cine erótico, hizo prácticamente su carrera, que es Lando Busanca. No sé ¿Ya? si tú lo has escuchado, que ahora No, a él no. en la actualidad tiene como 80 y tantos años, y hizo películas como El Ballet, la más famosa, Homoerótico Supermacho. Bueno, Ah, ya, ya. Con ese ya, me. Sí. ya, y la más famosa fue Homoerótico Supermacho, porque era un hombre que venía del campo a la ciudad, no sabía qué hacer, no encontraba trabajo, y lo contrata una muy adinerada emperatriz, que estaba interpretada por Sara Asti, que era una chilena, Sara Asti, y lo contrata, y este hombre, la particularidad que tenía, que se hacía pasar por homosexual, y además tenía 3 testículos. De hecho, en el escudo de armas eran 3 testículos. Y se van pasando todas las amigas, que era un grupo grande, que era súper dotado, etcétera. Y bueno, para que te cuento. O sea, todo el mundo también iba a ver Homoerótico Super Macho. ¿Por qué? Sí. Porque era la película que te reías, y con un guión Bueno, muy bueno, básico. jugaban mucho en ese tiempo con ese tema, entre la parte que era erótica y un guión liviano, pero muy humorístico. Sí, mucho, mucho. Eh, Ahora, entre las curiosidades que tiene, bueno, el ballet era por el mismo estilo, ¿ah? Que era el ayudante de una casa, como el mayordomo, pero era el ballet. Más o menos el mismo estilo, pero en el homoerótico super macho, el dato curioso es que al final de la película, bueno, no al final, sino que desde la mitad, está enamorado de la hija del barbero que lo acoge en su casa, que era como un tío, una adolescente como de 16 años. Ella también vendía su pomada, así como lo miraba, y él era mayor. Y finalmente, imagínate en qué termina la película. Pero lo curioso es que esta niña es quien se casa con Santino en El Padrino Ah, correcto. 1. ¿Te acuerdas que van a Italia y Sí, están en una casa, y ella le dice, te voy a enseñar a mostrar algo cuando aprenda a manejar, y explota la bomba? Bueno, correcto. esta niña es la que conquista a este hombre en Homoerótico Supermacho, un dato curioso. Entonces fue una época en que iba una película tras otra, una película tras otra, y aparece un cine
que quiso ser erótico para competir con el cine erótico italiano, que es como un capítulo aparte, pero tiene que ver porque son la misma época, que es el cine más bien picaresco, más que erótico mexicano, donde está Joaquín Garcés, Ya, que correcto. era una especie de Don Juan, de un tipo que era conquistador, y aparece también otro cine que es más o menos picaresco, argentino, para competir con el erótico italiano, que ahí está Jorge Porcel y Alberto Olmedo, Claro, pero con, ahí ya estamos hablando con- más de los 70 en estamos adelante. hablando de los 70, sí, fue cine que salió para competir, como vieron que al cine italiano le fueran bien, por eso estoy nombrando, salió a competir el mexicano con Joaquín Garcés, y sale a competir el argentino con Jorge Porcel, Alberto Olmedo, la Susana Jiménez y la Moira Gazán. Correcto. Yo, sabes, uno que yo, digamos, tengo más en mente, no sé si te suena a ti, yo creo que para ti es una película que se llamaba, en español sería como La Colegiala, ya Ah, donde por está supuesto, Gloria Guida, Buena vida. muy linda ella, una mujer tremendamente hermosa, y yo creo que fue, supongo que en su momento habrá sido una de las divas que también iban a ver mucho al cine. Sí, pero no tanto como la Laura Antonelli. Ahora, Gloria Guida, el erotismo de Gloria Guida no pasaba por estar aparecer en las películas tan desnuda como la Laura Antonelli, sino que su erotismo pasaba por la vestimenta. Tenía una minifalda muy corta, me recuerdo que era una minifalda escocesa con una blusa blanca que se amarraba a la cintura, y eso era como que a la audiencia la volvía loco, ¿qué te cuento? O sea, Bueno, los ¿por qué yo lo tengo tan presente? Porque siempre se nombraba ya como el personaje erótico que es copiado más adelante en muchas cosas, tanto en lo que es cómics, que es más cercano a mí, ya ese personaje, esa clásica colegiala, que como se llamaba esta misma película, que una minifalda muy corta de tipo escocesa y esa camisa y esa blusa o camisa media abrochada arriba, que es un personaje, un estereotipo que se da y termina marcando mucho ahí. Sí, y Eddie Frenich, esta que era sueca, pero que hacía Ujú. cine italiano, que ya era como un poco más vampiresa, más que erótico, era como vampiresa, así como que, eh, mira, la enfermera erótica, por ejemplo. Entonces, Correcto. eran películas que hay muchas más, está La mujer del obispo, La chicarra, películas que fueron muy importantes en esa época y que se daban muchas películas. Además que a favor, por lo menos en Chile jugó, que entre el año 71 y el año 74 no llegaron casi películas americanas a Chile porque como estaba toda la convulsión del tema político, las distribuidoras se fueron del país. Se fue primero la Universal, después se fue la Paramount, etcétera, las que estaban se fueron, y solamente hubo cine mexicano que era de la Pelmex, cine argentino y cine europeo. En el europeo llegó el italiano en general. Poco español, pero eso pasaba con el cine erótico italiano, que fue un capítulo importante en esos años para los adolescentes de la época Manuel. Claro, yo creo que es un tema que marca mucho. No sé si se me pasó a mí, no te escuché bien, pero yo recuerdo que hay un director que yo, en una de las clases que tuve sobre cine, me lo mencionó uno de los profesores, ya que fue Tinto Brass, me parece. Ah, es que Tinto Brass hace un cine Eso, que raya en el porno. ese está, Tinto Brass es, está Tinto Brass es así. un director italiano que está a ver, yo creo que Tinto Brass merece un capítulo especial porque es un director muy reconocido en su ambiente, en su ámbito, que después derivó definitivamente Es que no sé si pasa por antes o después todo. al porno, pero él rayó casi en el porno, o sea, ya no era erótico, sino que en parte erótico, pero en parte también era ya Un más poquito más subidito de pasado. tono. Porque recordemos que el cine erótico no te muestra directamente una relación, sino que te muestra siluetas, partes de cuerpo, Claro, ya insinúa. insinúa mucho. Eso es lo Claro, que, esa era la palabra que estaba buscando, insinúa Tinto Brass, mucho. por ejemplo, no tanto, por ejemplo, la película La mujer del fotógrafo.
Yaí, que es una de las más conocidas de él, o sea, tiene muchas conocidas, pero La mujer del fotógrafo es una película que va más hacia, se acerca más a lo porno. No hay porno, no hay, Ujú. pero está rayando. Correcto, ya se puede apreciar mucho más en ese estilo de película las relaciones, ya Claro, que antes no se podían ver, aunque no son tan explícitas, porque siempre son o ensombrecidas o veladas por algo, ya claro. no, O en esa época, cuando iba a pasar algo, se cortaba la escena y pasaban a la siguiente. correcto, O se correcto, está pero empezaban, o se perdón, o empezaban a sacarse la ropa y aparecían la escena siguiente cuando ellos se estaban vistiendo. así es. Pero estamos hablando de esos temas, o sea que no era lo que nosotros tenemos el concepto de pornografía de hoy, que es totalmente explícito y todo eso, sino que era muy cercano, pero no era tan fuerte. Sí, no, pero como te digo, un cine que marcó una época importante en esa generación, que es mi generación en realidad. A todo esto, Gloria Guida, bueno, Laura Antonelli murió de cáncer hace como unos 10 años. Había nacido en Pula, que en esa época no era italiana, sino que se anexó después, y Gloria Guida todavía vive porque nació en el año 55. Sí, correcto. Así que tiene 70 años Gloria Guida. Ya tiene que haber alargado un poquito más la falda. Pero si tú no has visto, Manuel, tanta película, te lo recomiendo ver porque es interesante ver que fue tanta gente, fundamentalmente hombres, porque mujeres no iban tú entrabas a una sala, eran puros hombres, y casi todos en camisa, porque como no te dejaban entrar con uniforme, se sacaban el vestón, lo daban vuelta, lo metían al bolso. O sea, eso que no te dejaban entrar con uniforme era un formulismo, porque igual pasaba uno porque así le interesaban las entradas. Ahora, yo te hablaba al principio del cine Capri, porque el cine Capri, el Tivoli con los años se transformó en una sucursal de Teletrack, de la hípica, el Riviera se acabó, pero después se reabrió como Cine Apolo, tú que estás ahí, porque está en Ismael Valdés Vergara estaba en Ismael Valdés Vergara con Diego Cervantes, y se transformó en el Cine Apolo y era películas triple X que venían en VHS. Y el Capri eh, era películas definitivamente después cuando se permitió puro porno, pero el público que iba era bastante especial. Bueno, eso así evoluciona. Todavía, bueno, ya aquí, por lo menos en Chile, ya casi todos esos cines han desaparecido. Me parece que queda uno en Santiago Centro, por ahí, pero ya, digamos, el cine pornográfico como tal, las salas de cine pornográfico, ya ahora ya eso ya es casi parte de la historia. Sí, porque después al final los que te nombré, el Roxy que está en unos bajos, ¿recuerdan? Que le llamábamos los bajos del York, que se transformó, eran puras películas triple X, porque le Triple decían X. el Nilo y el Mayo que terminaron su vida hace unos 4 o 5 años, porque iban a ser un gran proyecto que nunca se ha hecho, pero también ya era triple X. Aún está la cartelera afuera que dice películas para adultos. Entretenido, Sí, Manuel, eso. sí, fue un tema y es increíble que que se logró conocer todo ese cine acá en Chile debido a que las grandes, como tú dijiste, en momentos álgidos, se fueron las grandes La distribuidora. distribuidoras del cine norteamericano. Así es, eso pasó. Y llega, bueno, ahí, bueno, para seguir conversando otra cosa, tuve la posibilidad de ver unas grandes películas soviéticas, grandes películas que también te lo podemos contar otro día, películas checoslovacas, porque ese era el cine que llegaba, y la italiana que te digo, mexicana y argentina, ahí las veíamos todas. Pero bueno, así hemos pasado por este bloque comentando algunos recuerdos del cine de los años 70. Hacemos un breve alto, Manuel, y ya regresamos. De regreso con 24 cuadros por segundo y con Cinemark. Vaya al cine, vaya a Cinemark. Está en Arica, está en Iquique, está en La Serena, está en Ovalle, o está en el sur, en Osorno, en Coronel, en Concepción, Rancagua, en todas esas partes tiene Cinemark y por supuesto en el área metropolitana hay muchos cines, complejos de cine para que usted vaya a disfrutar del cine como usted debe, con la mejor calidad, con el mejor sonido, en cómodas y mullidas butacas para que disfrute del cine. Bueno, estábamos hablando de que tuvimos aniversario y seguimos con esto y bueno, buscando y buscando cosas. Encontraste unas joyitas. No, si encontré, pero tengo mucho por ahí, pero es que hay que ponerse, mira,
Yo creo que tenemos que juntarnos todo un día, cada uno con su computador y tratar y que tenga lectores de DVD, que ya casi lo tienen, Sí, po. y empezar a buscar, porque hay mucho, hay cientos de VHS, tenemos que contarle a la gente muchos VHS, porque imagínate, partimos el año 96 y el medio que era VHS, y en los primeros tiempos, en Cable Noticias había que llevar el programa, había que llevar un VHS para que te lo grabaran luego, y después en USB igual. Entonces, cada vez que hacíamos un programa, un VH, dos programas por VHS, ya que eran de una hora, entonces se fueron juntando por cuánto, saca la cuenta, eh, no parábamos, así que eran 52 programas al año por 29 años, no, con VHS fueron hasta el 2000, Sí, 2005 más o menos, porque ahí empezamos con el DVD. correcto. Así que imagínate todo el tiempo y todos los VHS que hay. Y el VHS empezar a buscar, hay que tener mucho tiempo para encontrarlo. Claro, porque Además que, es un trabajo mucho más manual, digamos. y yo soy tan ordenado que soy ordenado, no tengo idea dónde está la cuestión. Así que hay que empezar a buscarlos todos. Pero bueno, mira, encontrando, buscando, tenemos la primera presentación que No, tenía el programa en Cable Noticias. Tenemos que avisarle que la imagen, obviamente, es una imagen que estaba guardada en VHS. La imagen tiene 29, no, a lo mejor no tiene 29 años, tiene que un poquito menos, porque incluso aparece en la publicidad que está actualmente perfecta, que tuvimos un preestreno, así que debe ser cercano al 99, creo, 99-2000. Así que no tiene 29, debe tener como 25 mínimo esta imagen, y esta es la primera presentación que tuvimos del programa, o sea, esta es lo primero. Mira, veámoslo. ¿Qué te pareció, Manuel? Bueno, el recuerdo. bueno, se nota que el tiempo y no estuvo tan bien cuidado el VHS, pero de todas maneras, o sea, qué recuerdo, trae muchos recuerdos ver esta cinta de esas las primeras, y el orgullo también de cuando tienes tu primera presentación, cuando sale tu nombre como conductor y todo eso. No, y a ti, doblemente meritoria para ti esta presentación, Manuel, porque esta es la presentación que teníamos cuando tú llegaste por primera vez al programa. Correcto, Llegaste por así es. casualidad. Fuiste acompañando al invitado y terminaste tú hablando y te quedaste para siempre. A lo mejor el invitado se hubiera quedado esa vez y punto. Bueno, son las vueltas que da la vida y fue que se dio una buena química ahí en el estudio, y fue bastante entretenido. A mí me sentí, yo creo que uno sigue en esta como se podría decir familia de 24 cuadros porque eh, todos teníamos una muy buena acogida, o sea, la gente siempre era muy bienvenida ya al programa, no se sentían como acobardados, desde el director, tú como conductor, los chicos que estaban atrás de cámaras, todos te apoyaban, entonces yo creo que eso fue una de las cosas porque uno cuando normalmente siempre llega, tiene un pavor a la cámara, si te da un poco de miedo, ¿ya? Pero cuando te sientes en confianza, te dicen, oye, no te preocupes, si te equivocas, no hay ningún problema, esto lo vamos arreglando acá. Sí, la gente normalmente se equivoca, no te meten miedo con la capacidad de equivocarte, te hacen sentir más tranquilo y eso ayuda bastante para uno poder desarrollarse y estar y seguir, digamos, trabajando en esto. Sí, porque en esa época estábamos con Andrés Ibarra, y Alex Sí, Urbino, que no sé, y Jorge Zavala, por supuesto, que también ayudó harto, Miguel, que lamentablemente falleció, eh, Andrea, no me acuerdo el apellido ya, y otra niña que estaba ahí, que era la de Magneto, ¿cierto? La que ponía la cinta, y Juan Herrera, por supuesto, que es el histórico. Yo creo que Juan Herrera es el histórico del programa. Oye, a propósito de histórico, el doctor Alfredo Ramos también dijo: no puedo estar ausente en la celebración porque ya va a estar estos días en el programa completo, pero así que nos mandó un saludo, ¿eh? Veámoslo. vamos a verlo. Gracias, Víctor.
felicitaciones a distancia por los 29 años que cumple el programa 24 cuadros por segundo. Nombre que ha sido replicado en otros sectores, pero usted tiene el mérito de haber creado este programa. De tal manera que lo felicito. Un saludo especial a nuestros queridos televidentes y muy especialmente a aquellos que gustan del cine clásico, que me ha tocado compartir con usted, Víctor. De tal manera que estoy muy contento, los felicito por su trayectoria y ojalá que el futuro les siga deparando éxito y que en 29 años más volvamos a vernos. ¿Qué le parece? De tal manera que creo que en 29 años han habido tantos cambios técnicos, tantos adelantos, ya no se habla de películas en el sentido de celuloide, sino que es todo tecnológico más avanzado. Y para qué decir de las grandes estrellas que desaparecieron, sino que ahora son más bien artistas jóvenes que están emergiendo y que seguramente le van a dar nueva vida al cine. Felicidades, Víctor, y felicitaciones y un recuerdo a nuestros amigos que le colaboran a usted y que a veces no los veo, pero un abrazo a distancia. Ahí está el doctor Alfredo Ramos Guerrero, nuestro querido doctor Ramos. Sí, por supuesto. Un gran abrazo para él, lo queremos mucho. Así que, no, y bien, doctor Ramos, sí, está Sí, Iniesto ahí y ya viene y él lo dice, con el cine clásico, y es verdad, mucha gente pregunta de repente cuándo va a estar el doctor, o que el doctor sí. hable de las películas. Así Es que, que hay mucha gente que está interesada en ese cine. Hay recomendaciones que hace el doctor Ramos de películas que uno, si es que no ve este programa y no lo ve a él, de repente a uno pasarían simplemente no, y no se interesaría por ellas. Por eso también es importante muchas veces hablar de todos estos temas clásicos que muchas veces tocamos. así es, sí. Mira, está la otra presentación, la que ya evolucionó un poquito cuando estábamos en UCB Cable. Y ¿Verdad? UCB Televisión crea un canal de cable, que fue el primero en la zona, y ahí fue, bueno, ese es como el punto de partida cuando llegamos de invitados a hablar de radio. Yo estaba en una radio, y nos invitaron a ver, hicieron un programa que lo hizo Rodrigo Mancilla, que lo hemos contado aquí ya, Sí, que me correcto. invitaron a la radio y se le ocurre a Rodrigo poner películas, no sé por qué, o temas de películas, ya no me acuerdo muy bien. Y me pregunta por las películas, y se le ocurre a Rodrigo, como dijimos esa vez, preguntar por las películas, y al final se transformó en un programa de cine ese día. Y de ahí bajó el director, salió al Switch, que era Fernando Silva, y me dijo, si te gusta el cine, sí, bla, bla, ¿por qué no comentas cine acá? Así de fácil. Y yo, como soy bastante tímido, dije, ya pues, ¿cuándo partimos? Démosle. Así que ahí está. Y esta es la presentación que teníamos en aquellos años, mira. Ahí estaba, ahí, bueno, tú también viviste esta presentación. Sí, esta presentación ya, ¿cuántos años tendrá más o menos? Esta debe tener fácilmente bueno, esta tiene 29 definitivamente. Correcto. Definitivamente 29 años. Mira, mira, tanto tiempo. Sí, Porque estábamos en UCD y en Cable Noticias paralelo, sí, en paralelo. está, Así que por eso te digo, está, esto tiene 29 años definitivamente. sí. Ay, estos recuerdos son súper bonito, o sea, qué bueno que las hayas encontrado porque recuerdo que en un momento estuvieron ahí dándose así golpes de cabeza porque no podían encontrar algunas cosas que eran importantes, digamos, para el programa, para poder hacer estos racontos de las cosas que habíamos, cómo habíamos empezado. No, mira, si el tema no es que no a ver, no lo encontramos por una cosa, como ya dije al principio, soy muy ordenado, entonces, pero ahora sí ya me estoy ordenando en cada disco, poniendo escribiendo, esto tiene esto, tiene esto, tiene esto otro. Lo que sí, después van a estar todos derrumbados, oye, y pasa algo, y nos ha pasado cuando ha muerto algún actor y tenemos la nota, y Oh, encontramos como 3 programas después.
buscándola y no la encontramos. Andamos Sí. buscando otra cosa y aparece. Oye, a propósito de nota y de recuerdos, don Roberto Albarracín también mandó sus saludos, ¿no? Así Ah, que ya viene con un programa, se reintegra nuevamente, ha qué pasado por algunos bueno. problemas, pero se reintegra don Roberto Albarracín, así que aquí está lo que nos mandó. Hola amigas y amigos de 24 cuadros por segundo. Acá estamos nuevamente celebrando un aniversario, un cumpleaños de 24 cuadros. Y lo que he dicho en las ocasiones anteriores, lo repito hoy día. Cuando un programa de televisión dura 2 años es un éxito. Si por alguna razón extraña dura 4 años, es realmente espléndido. Y 24 cuadros cumple 29 años. Es realmente cerca de lo que es el récord Guinness. 24 cuadros tiene una longevidad que no tienen los programas que habitualmente nosotros vemos y que conocemos. Por lo tanto, yo lo que le quiero decir a ustedes es que este aniversario debe regocijarnos, porque es un programa de nosotros. El que crea el programa, Víctor Herrera, y todo el equipo que semanalmente está acompañándonos cada vez, naturalmente cumplen años. Pero en el fondo los que cumplen años son ustedes. Ustedes son los que cumplen años porque ustedes le dan al programa la característica de tener tantos años y ser tan longevo. Por lo tanto, ustedes están de cumpleaños y los saludo yo a ustedes. Felicidades por un nuevo aniversario. Y eso es lo que quiero decir hoy, ¿verdad? Congratulándome por todo esto, porque yo me ha tocado la suerte de participar en 24 cuadros. Recuerdo que con Víctor estábamos en el paradero 1 de Nueva Aurora y Agua Santa, en los antiguos estudios de UCB Televisión, Canal 77. Por ahí, por los finales de los años del siglo pasado, porque este programa tiene 2 siglos, el siglo XX y el siglo XXI. ¿Qué más da? ¡Qué maravilla! Les doy yo un feliz cumpleaños, un abrazo fuerte y felicidades 24 cuadros por el nuevo aniversario. Ahí estábamos con don Roberto Albarracín. Sí, un gran abrazo para él también. Él también, como tú, llegó por casualidad, pues sí. Él llegó a promocionar un ciclo de cine que había en la Biblioteca Severini que lo organizaba él. Entonces llegó al canal y dijo, oye, ¿podría yo promocionar este cine? Hágalo usted. Me acuerdo que se sentó ahí, estaba Pamela Faría, dijo, no, que lo de él, ya lo dio, empezó a hablar y podría venir otro día. Yo, bueno, él fue más así, podría venir otro día, venga, si era el ciclo partía en abril, parece, y terminaba en diciembre, así bueno, y así yo, don Roberto, así que, bueno, también él no lleva 29 años, pero debe llevar sus 25, Sí, más o más o menos. menos, sí. Pero, ¿sabes lo que la otra vez me estaba acordando de cuando estábamos abajo ahí en Viña, en la parte todavía donde todavía está Quintavisión? Ahí Sí. eso ir entre 2 y 3 Cua- norte. Una de las mejores cosas y uno lo que siempre esperaba era cuando llegaran las pizzas. Ah, de veras. Esa es una anécdota. Tuvimos un auspiciador de pizzas, una marca que ya no Sí, existe en Chile, que se fue hace 2 meses se fue. así es. Y Y estaban después, ahí, y cuando estábamos en OCB, habían unos dulces, ¿te acuerdas? sí, forno, Forno, los confite dulces forno. forno. Sí, Y sí. bueno, Bueno, todos esperaban que llegaran oye, llegaban unas cocadas, unas cosas así, todo el mundo esperando sus dulces. y otro auspiciador que tuviste también por mucho tiempo, que yo lo voy a recordar, fue la Escuela de Conductores. También para Ignacio Piña, un saludo para Ignacio Piña, que siempre está en contacto con nosotros. Fíjate que con Ignacio Piña hay una anécdota también. Hablamos con él, nos pusimos de acuerdo, volvía al programa nuevamente. Después del receso que tuvo, dijo, ya partamos, íbamos a hacer la semana siguiente el comercial, y viene el tema de la pandemia, y pararon todo, y no Ah, se pudo hacer nada, y se cerró todo, y ahí quedó. Bueno, pero es cosa que con Ignacio Piña hablemos, ahora si ve el programa, capaz que nos llame y hagamos algo, porque también iba al programa, era entretenido cuando hablaba de automovilismo, y sí, contaba po. que las películas, ¿te acuerdas cuando que los autos que volaban y contaba toda esa historia? Era entretenido.
Sí, era bien entretenido todo ese tema con respecto a los autos en el cine y todo eso. Yo me acuerdo que cuando lo escuchaba hablar me entretenía bastante, Así es. Hacemos un nuevo alto, Manuel, por supuesto. y volvemos. Bien, aquí estamos de regreso recordándole que vayan al cine. Vaya al cine, páselo bien, disfrute el cine y tenemos el resultado del concurso. La gente que nos mandó algunas anécdotas, cosas que se recordaban. Algunas, sí, algunos le apuntaron, otros inventaron la anécdota, pero bueno, igual van a participar del sorteo, así que Es que hubieron anécdotas que no fueron tal cual, pero estuvieron sí, no fueron entretenidas. tal ¿Cómo cual, las pero se contaron? acordaban más o menos a veces no nos acordamos nosotros, así que no importa, todos participan y durante la cartelera le entregamos el resultado de los ganadores del concurso de esta semana. Ya estamos de regreso con 24 cuadros por segundo junto a Manuel Escobar. Si usted participó en el sorteo de invitaciones dobles para ir a Cinemark, atento porque vamos a entregar al final de este bloque las invitaciones. ¿Quiénes son los que van a Cinemark para que vean la película que deseen, siempre y cuando no esté con restricción? Manuel, la cartelera está bastante nutrida, incluso al final te voy a contar una reposición que clásica ya y que la gente que gusta del cine seguramente va a ir a ver. Manuel, ¿con qué partimos? Bueno, vamos a partir con el Amateur. Es Operación Venganza. esa. Eh, esta es, tenemos aquí ya a un reconocido actor, pero empieza a pasar lo que le pasa a varios actores que en algún momento de su vida llegan a un tipo de película de acción. Ya este nosotros lo conocíamos principalmente, no sé, ya lo habíamos visto a representar a Freddie Mercury. También había estado una serie Robot, se me fue una serie del cable, lo habíamos visto bastante. Y ahora lo tenemos actualmente en una serie en donde aunque no es un personaje de acción violenta, como no sé, como Liam Neeson en todas estas, en Taken y cosas así, que son más con mucho de temas de acción, de artes marciales y cosas. Aquí se destaca porque este personaje más que nada es como un nerd que participaba en la CIA. Me evoca mucho a las películas que se basaron en los libros de Tom Clancy y de Jack Ryan, ya que es un personaje que no es alguien que sepa de artes marciales y cosas así, sino que en este caso él es un programador, un analista también de computacional, o experto computacional, ya que hace muchos trabajos para la CIA y tiene la mala fortuna de que en un secuestro, en un atentado terrorista, matan a su esposa. Y él le dice directamente a la CIA, quiero que me entrenen porque quiero tomar venganza de ellos. Y él dice, y súper serio. Y obviamente hay un tono como de burla hacia él, en donde dicen, no, usted no tiene las condiciones para hacer esto. Pero él, muy decidido, a su estilo, usando solamente su inteligencia, empieza a tomar venganza de los que asesinaron a la esposa y se basa todo eso. La película que es bastante entretenida, me gustó cómo está realizada. Bueno, tú no contaste todo, pero no dijiste que el personaje es Rami Malek, a quien Va, vimos interpretando a Freddie Mercury. correcto, Rami Malek, y que partió mucho antes. ¿Te acuerdas tú que estuve en una noche en el museo? Bueno, aquí a nuestro director no le gusta que hagamos estos desvíos, pero bueno, estuve en una noche en el museo que interpretaba a Tutankamón. ¿Te correcto. acuerdas? Bueno, la película El Amateur, que tiene un subtítulo en Latinoamérica como Operación Venganza, es de este año 2025, por supuesto, dirigida por Jane House, y que ya lo dijo todo, Manuel, el personaje que interpreta a Rami Malek es Charlie Heller, y El Amateur, mira, es una película
a ver, ¿cómo podríamos decir? Una película que es para cuando usted quiere ver algo entretenido, que no es tan trascendente, que no anda buscando la perfección del cine. Esta es la película. Eh, ¿Por qué? Porque aquí en este género de la gente que va y que quiere las redenciones, ¿cierto? La venganza, porque son muchas películas, eh, son como muy repetitivas, pero entretienen Sí, y si usted la va a ver, se dará cuenta que, esta película es así, esta película acá, lo vi en esto, bueno, son casi calcadas, pero va a pasar un buen rato, se va a entretener, que es el objetivo de ir al cine. De repente no tiene por correcto. qué ir a estar así como tenso, pero salvo la situación, en la Mattel, esta Operación Venganza. Otro estreno, Manuel, y esta la recomiendo primero que todo porque es una cinematografía que no tenemos la posibilidad de ver habitualmente, salvo cuando es el Festival de Cine Europeo o en algún festival por ahí o en algún ciclo de cine, porque es una película en Noruega. Se Sí. llama Desastre en el Ártico, dirigida por un director que tampoco para nosotros es muy familiar, Henrik Martin Das Viken, no sé si estará bien pronunciado, me ha costado siempre en noruego. Está ambientada en el año 1941, en plena Alemania de Hitler, cuando Hitler invade la Unión Soviética y la guerra se complica. Se complicó la guerra. Para evitar más pérdidas, los aliados se ven obligados a ayudar a los convoyes que llevan carga civil y los convoyes de civiles que van repletos de carga de guerra, porque ya no quedan más buques. Eso es un hecho que todo Correcto. el mundo lo sabe. Inician un viaje a ciudades que son bastante peligrosas durante la Segunda Guerra Mundial, como son Murmansk y Argachevsk, que están atrapados en el mar y sin experiencia ni defensa o guerra, porque son civiles los que llevan barcos Están civiles con transportando pertrechos militares. pertrechos de guerra, claro. Y se enfrentan a fuerzas que son superiores. No se enfrentan a las fuerzas del enemigo bélico, sino que se enfrentan a las fuerzas del enemigo natural, que muchas veces es peor que cualquier enemigo bélico, como acá en este caso, que es el Ártico, el mar embravecido, el frío, la nieve, y eso es lo que deben enfrentarse estos llamémoslo navegantes civiles que participan en la guerra sin saber. Ahora, no me queda claro, nunca me queda claro si el hecho ocurrió realmente, Está porque hay basado muchos, basado, obviamente, claro, en hechos reales, pero claro, cuando te dicen basado en hechos reales, hay una buena parte de ficción. ¿Sabes a de lo que me ficción. recuerda un poco el estilo de guión y de cierta manera de lo trágico que es? Me recuerda mucho a Das Boot. Esa la del Sí, sí, submarino el y submarino, sí, el que le submarino. pasan una cosa tras otra, ya que me recuerda mucho ese estilo, ya Sí, que es aquí, obviamente, guardando las proporciones, guardando obviamente. las proporciones de todas maneras, pero me recuerda a ese estilo de cine, ya que es una Sí. cosa que no para de acontecimientos uno tras otro, que llega a ser un poco, y es esa sensación de estar finalmente encerrado en el barco, porque por mucho que tú estés al aire libre, no puedes llegar y saltar al mar porque te congelas, ¿ya? Finalmente estás confinado a ciertos metros cuadrados, y ese es un tema que se utiliza y aquí está muy bien utilizado. Sí, es que estaba pensando en Dashwood en realidad, que bueno, hay una película que es un clásico ya y Sí, extraordinario. sí. Y bueno, no me desvío a que no me digan de nuevo que me desvío de película. Pero eso es una película que está en cartelera ya, esta película que sí entretenida, ¿eh? Sí, Es entretenida esta película, así que vayan a verla y fundamentalmente también, como digo, para que conozcan una cinematografía nueva como la cinematografía noruega. ¿Qué otra cosa tenemos, Manuel? mira, se hace, como ya hemos visto, Cinemark en varias oportunidades nos ha traído el tema del pop coreano, ¿ya? Ahora nos trae de vuelta una película coreana muy al estilo, a todos los que gustan de todas las que son las series, al estilo románticas coreanas. Bueno, aquí nos llegó una. Te refieres a la niña de mis ojos. Correcto. Fíjate que cuando anunciaba la niña de mis ojos, yo inmediatamente pensé
van a reponer la película que hicimos un preestreno el año 99, que era La niña de mis ojos, pero con Penélope Cruz, Claro. la española. No, pues esta es una película que dista mucho de esa que preestrenamos, que es La niña de mis ojos, una película coreana, como tú bien dices, que dirigida por Cho Jung-myun, que nos habla de los típicos problemas de adolescencia. Esto, cuando uno de adolescente tiene un problema que de repente cuando ya es mayor lo mira y es para la risa, y en ese momento es súper complicado. Aquí están en un curso, son típicos problemas de adolescentes en la sala de clase, en la sala de clase digo, que estás con altibajos, que se encuentran, se desencuentran, pero aquí hay un punto de encuentro. Todo el curso, los hombres, tienen una sola vista para la niña de sus ojos, que es Seon A, que es una niña que es elegante, es estudiosa, es modelo, que parece para todos los jóvenes adolescentes del curso una mujer inalcanzable, a pesar de estar en la misma sala. Y para las mujeres también es la niña de sus ojos, porque todos quieren imitarla, ser como ella, cosa que no anda muy lejano de lo que es la realidad. Y a pesar de las diferentes personalidades que tienen tanto los hombres, las mujeres, el nivel académico de cada uno, que no sabe más, que otro sabe menos, hay una pareja, Jin-woo y Seon, esta niña, que forman un vínculo bastante estrecho, porque empiezan a apreciar las cualidades que cada uno tiene por su lado. No tanto lo que pasa en el curso, sino que a mirar más allá. Y esa es la niña de sus ojos, con el ingrediente que es una película coreana. Los coreanos están haciendo muy buen cine y se la recomendamos. Yo creo que va a ser una película que va a ir mucho a adolescentes, y el boca a boca va a funcionar en esta Sí, película. muy de acuerdo. Oye, al principio te decía que hay una reposición extraordinaria de una película que se va a dar en algunos cines, lamentablemente. No va a ser una película masiva, que es Repulsión. Yo no sé si, deduzco que no la has visto, Manuel, porque es una película del año 65, y es perdón, una película que dirigió Roman Polanski, a la cual se le cataloga como su obra maestra. Entonces tiene un elenco espectacular. Mira, está Catherine Deneuve, Ian Henry, John Fraser, está Yvonne Fourneau. ¿Y de qué trata esta película? Es la historia de Carol Leduc, que es una mujer belga, muy hermosa, pero reprimida, que vive con una hermana en un departamento en Londres. Y bueno, ellas tienen muchos sentimientos en conjuntos, simultáneos, y también que los desencuentros. La hermana anda con un hombre que es casado y su hermana se opone. Hasta que hay un tema bastante complicado en la relación que mantiene su hermana, y esta pareja se va de vacaciones, y la niña que se oponía a este romance comienza a tener alucinaciones y una mente bastante desquiciada que va más allá de lo que podemos imaginar. Se llama Repulsión. Va a estar solamente en 3 cines, que es El Biógrafo, en el Cine Arte Normandí en Santiago y en el Cine Arte de Viña del Mar. Así que si pueden, vayan a verla, porque es un clásico del cine, una película del año 1965, Roman Polanski, que tuvo una carrera espectacular hasta que pasó lo que todos sabemos, que no pudo entrar más a Estados Unidos. Y bueno, tiene películas como El Pianista, por ejemplo, grandes títulos, La Danza de los Vampiros. O sea, hay muchas películas que ver de Polanski, pero vayan a ver esta Repulsión, que la trae los filmes de la Arcadia y Alex Doll, nuevamente con la Vivian Doll y la Mili, que están allí. Así que un saludo para ellos y aprovechen de ver esto. Manuel, nos queda poco tiempo. ¿Tienes tú el resultado del concurso? Sí. Aquí tengo el resultado, tengo los ganadores. El primero es Franco Leal, así que felicitaciones. También felicitaciones a Fernanda Torres, a Ignacio Páez, Domingo Urrutia y Rafaela Fuertes. Entonces ahí están los ganadores y ganadoras de esta semana, a través la misma plataforma o el mismo medio que se contactaron con nosotros. Vamos a avisarles que ganaron, y ahí les vamos a pedir el número de teléfono para que a través de WhatsApp les vamos a enviar las invitaciones, pero luego de que le hayamos confirmado que ustedes son los ganadores, por si acaso, que alguien le pueda hacer alguna broma o se puede aprovechar, porque ahora está así la cosa. Entonces, correcto. primero le vamos a avisar
no le vamos a decir por qué medio, pero ahí está. Le decimos tal parte, vamos a ver las coordenadas y luego nos ponemos en contacto. Así que muchas gracias por haber participado y gracias por algunos recuerdos que, aunque estaban lejos de la realidad, pero algo se acordaban. Bueno, nos vamos. Así es, ha sido un gusto, nos estamos viendo. Nos vemos la próxima semana Por para supuesto. seguir hablando de cine, ¿te parece? Nos vemos. Hasta la próxima, gracias.